GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendiente de GAFA TV Ecuador con nuestro programa Pensamiento Crítico. Esta tarde nos acompaña el embajador Francisco Carrión. Vamos a hablar un poco de los temas de actualidad de nuestro país. Para eso tenemos, como todos los días, a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Amigos de Ecuador y el mundo, buenas tardes. Amigos que nos siguen a través de GAFA TV Ecuador y en el programa de las tardes, Pensamiento Crítico. Saludamos cordialmente hoy lunes 17 de agosto del 2020 al embajador Francisco Carrión Mena, embajador y ex canciller de la República. Embajador Carrión, mucho gusto, muchas gracias por el tiempo y por la paciencia para dialogar con nuestros amigos televidentes y oyentes en todo el mundo. Para comenzar, un tema importante que ha sido materia de varios comentarios es el asunto de la situación de Galápagos con la presencia dicen de alrededor de 360 embarcaciones, una flota de 300 embarcaciones chinas que están al frente de Galápagos para pescar ilegalmente. Pero a mí me gustaría un poquito hacer un preámbulo, una contextualización. Embajador, se dice pues que el territorio del planeta está más de agua que de continente, alrededor de un 70% es agua y el 30%, 29% es continente, es masa sólida. En todo caso, la riqueza del mar también es abundante, es incalculable, y por eso los intereses de muchas transnacionales de muchos países que vienen a pescar, en este caso, en aguas de las costas de Ecuador. Pero históricamente, ¿cómo ha sido el manejo del mar, embajador? Buenas tardes, le saludamos cordialmente. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar con GAFA TV esta tarde para comentar y conversar sobre temas internacionales que en este mundo globalizado es fundamental, y para un país como el Ecuador, que es más un país de agua en términos territoriales que de tierra sólida, como usted mencionó respecto del planeta. El Ecuador tiene mucho más territorio marítimo que territorio continental e insular. Y en ese sentido, pues resulta muy interesante el que podamos conversar sobre ese tema y sobre otros. Bueno, el mar ha estado siempre vinculado a la naturaleza humana, ha sido un medio de comunicación. Conocemos bien cómo en el Mediterráneo todos los países, tanto del norte o del sur del Mediterráneo, se comunicaron a través del mar. Fue el mecanismo a través del cual esa comunicación se dio, y las grandes culturas se formaron siempre alrededor de los mares, y en este caso del Mediterráneo. Ahí está el imperio, si vamos atrás en la historia, el imperio persa, el imperio romano, el imperio otomano, alrededor, el otomano, como usted bien dice. En fin, todo eso se creó alrededor del el imperio griego, que más que imperio fue una civilización. Pero en fin, el mar ha sido un medio a través del cual no solamente la cultura, la civilización, qué sé yo, sino también de comercio, de vinculación y de comunicación. Y en ese sentido, pues, ha sido fundamental para la existencia y el desarrollo de la humanidad. Sí, embajador, en todo caso, en el caso de Ecuador y de América, recordemos que a través del mar vinieron los conquistadores españoles, ¿verdad? A través del mar se saqueó muchas riquezas de nuestros países, se llevó
a Europa. Ahora hablemos un poquito para ir aproximándonos a los que nos lleve este diálogo. Hace 68 años, mañana van a ser 68 años que se firmó el Acuerdo de Santiago de Chile para el asunto de los derechos del mar. Ahí hablaban de las 200 millas marinas de soberanía, Perú, Ecuador y Chile, posteriormente Colombia. ¿En qué consistía concretamente ese acuerdo del mar de Santiago de Chile, que, como digo, mañana se cumplen 68 años de haber firmado? Mire, en eso tenemos que sentirnos nosotros orgullosos, puesto que precisamente, como usted dice, junto con Chile y Perú, y luego Colombia, pero Chile, Perú y Ecuador, declaramos una franja de mar territorial por 200 millas. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos por las condiciones y de la ubicación que tenía el Ecuador y Chile junto con Perú en el Pacífico. Frente a nuestras costas no había y no hay ningún otro continente o país que pueda cuestionar esa decisión que tomamos soberanamente los tres países. No es el mismo caso, claro, usted comprenderá, vamos a ver, entre Marruecos y España, por decir algo, ya, donde los dos países están frente a frente. No hay ni por asomo 200 millas de un lado al otro, así que es imposible que haya esa proclamación. Y eso se repite en muchas partes geográficamente del mundo. Pero en el caso del Ecuador, del Chile y de Perú, no hay problema pudo haber sido 500 millas y no pasaba nada, porque está el Pacífico por delante y no había conflicto con ningún país. Ahora, ¿por qué fueron 200 millas? No fue un número arbitrario, sino se consideró que los países ribereños del Pacífico Sur teníamos una distancia de 200 millas respecto de la cual podíamos reivindicar la soberanía en la medida en que de nuestros ríos que bajaban de los Andes iba mucha riqueza para que puedan alimentarse, sobre todo pues las especies marinas, y eso era propiedad, por decirlo de alguna manera, de esos tres países ribereños del Pacífico Sur. Insisto, más adelante, bastante más adelante, sumaría a esta opinión y a este criterio Colombia, cuyo caso es prácticamente similar, solamente que ahí habría una confrontación geográfica con Panamá y Costa Rica, cosa que tenemos nosotros, pero que ya fue resuelta a través de la definición de los límites marítimos con Costa Rica. Ahora, esa riqueza que salía de los ríos de estos tres países, nosotros, estos países, calculábamos que nos permitían asumir una soberanía hasta 200 millas. Y por eso fue la Declaración de Santiago, por la cual los tres países declaramos que teníamos una soberanía de un mar territorial de 200 millas. Al comienzo, pues por supuesto no hubo ningún reclamo, no tenía por qué haber, no estábamos afectando el interés de ningún otro país. Pero luego, con el desarrollo de la capacidad pesquera de las grandes potencias, y cuando digo grandes potencias estoy pensando en Rusia a esa época, primero Estados Unidos, por supuesto, y bueno, Japón también, y luego ahora China. Pero vamos a decir, el conflicto con China es un conflicto vamos a decir, posterior y en un contexto totalmente diferente. Embajador, y eso creo yo que hay que tener en cuenta. Embajador, justamente y vamos avanzando y vamos llegando a los años 1955 hasta 1974, con algunos intervalos que se da lo que se dio en llamar la guerra del atún entre Ecuador y los Estados Unidos.
Los Estados Unidos en ese entonces era pues amo y señor de los mares, ¿verdad? Y ahí se dio esa confrontación. Esa guerra lo ganamos los ecuatorianos, fue una guerra ganada por la diplomacia marina, digamos, del Ecuador. Definitivamente que sí. Bueno, en guerra es entre comillas, porque por supuesto Claro. que no se disparó un tiro, sino que la gran flota pesquera de Estados Unidos estaba establecida en San Diego, California, ¿ya? Es decir, en el Pacífico. Y salían de ahí los pesqueros americanos hacia los mares, para ellos del sur, que son los nuestros, para capturar grandes bancos y cardúmenes de atún que se encontraban precisamente en estas 200 millas marítimas que habíamos proclamado nosotros como soberanas. Y ahí se produjo esta confrontación donde obviamente nosotros tuvimos elementos suficientes para reivindicar, capturar estos pesqueros, confiscar lo que habían pescado, y entonces eso generó efectivamente lo que usted bien y bien se conoce pues como la guerra del atún. El Ecuador hizo valer sus derechos y mediante un acuerdo finalmente con Estados Unidos el asunto se resolvió favorablemente para el Ecuador. Así es. Se venía hablando históricamente del mar, de los intereses, de la riqueza, y llegamos a 1982, cuando las Naciones Unidas celebra y se firma el convenio CONVEMAR, ¿no es cierto? El convenio de las Naciones Unidas del derecho del mar. Esto, el 94, entra en vigencia ya el CONVEMAR, ¿no es cierto? Y el Ecuador, el 15 de junio de 2015, durante el presidente Rafael Correa, a través de la Asamblea Nacional y con un visto bueno de la Corte Constitucional, se adhiere a este convenio con CONVEMAR. ¿Fue correcto? ¿No fue renunciar a las 200 millas marinas? No, de ninguna manera. Mire, más bien fue absolutamente deseable, correcto y beneficioso para el Ecuador. El Ecuador había hecho la reivindicación en el año 52 y más adelante en el 52 en Santiago y en el 54 en Lima, pensando en proteger las riquezas que consideraba que le pertenecían, ¿verdad? Y entonces la evolución desde el 52 hasta el 90, en que finalmente, a la década de los 90, en que se firmó y entró en vigencia más tarde la CONVEMAR, recogía precisamente para efectos, porque la convención, aquí hay una cosa que hay que aclarar y me desvío un momentito, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, no solamente se refiere a la extensión del mar territorial que pertenece al país ribereño, contempla un sinnúmero de otros temas relacionados con el mar, con la pesca, con la minería en el mar, con el suelo, con el subsuelo, cooperación entre los miembros, transferencia de tecnología, en fin, es un sinnúmero. Mire, es la convención más compleja que ha desarrollado Naciones Unidas y la más larga en negociar y finalmente entrar en vigencia. Establece, por lo demás, mire usted, una autoridad marítima a la cual acuden los países miembros para las desavenencias o conflictos que se pudieran presentar. Pero bueno, eso es una explicación que hay que tener presente. Y establece que para el caso de este Pacífico Sur, sobre el que estamos hablando, que tanto Chile, Perú, Ecuador, Colombia y todos los demás países que tienen al Océano Pacífico como franja limítrofe, establece 12 millas de mar territorial y las 188 restantes es la zona económica exclusiva, donde están los peces, donde está la riqueza del suelo marítimo y del subsuelo. Y todo eso, todas esas riquezas pertenecen al Estado ribereño, es decir, le pertenecen en este caso al Ecuador.
que es lo que nos proponíamos y que era lo que buscábamos cuando firmamos la Declaración de Santiago. Lo que pasa es que se plantea de otra manera, no como soberanía total, sino como propiedad y jurisdicción en estas Económica. 188 millas que no son de soberanía ecuatoriana, sino solamente las 12 millas de mar territorial. Pero en esas son 188 de la zona económica exclusiva, no se puede pescar, solamente lo puede hacer el Ecuador. No se puede recoger lo que haya en el suelo marítimo de esas 180 millas, 188 millas, y tampoco se puede perforar, por decir un ejemplo utópico, en el caso de que hubiera petróleo, ese petróleo en el subsuelo marítimo le pertenece al Ecuador. Embajador, en todo caso, usted recuerda, hubo voces, y ahora también hay voces, de que Correa hizo una traición al adherirse a Convemar, al aceptar las 12 millas marinas de soberanía absoluta y las 188 de zona exclusiva. Hay una traición a la patria, dijeron. ¿Puede decir algo de eso? No, por supuesto, al contrario, yo ya le explico, yo creo que el presidente Correa actuó correctamente y lo que hizo es asegurar para el Ecuador lo que nos habíamos propuesto en el año 52, y lo mismo hicieron los otros países miembros del Acuerdo del Pacífico Sur, de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, los mismos países, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y todos los demás países de Centroamérica, excepto Estados Unidos. Estados Unidos no es miembro de la Convemar, por razones que puede uno imaginarse en cuanto al interés y al carácter hegemónico que tiene Estados Unidos, y que no es de los países que aceptan someterse al multilateralismo, cosa que países como el nuestro es, yo diría, casi una obligación que debamos hacer. Embajador, en todo caso, visto así, desde su visión, desde su concepto, no existe una traición a la patria, no existe inconveniente respecto a que Ecuador se adhirió a Convemar. ¿Y qué pasa ahora con la pesca? Los chinos, se está diciendo que son los 360 barcos chinos de una flota. ¿Son solo barcos chinos los que están este rato pululando por las costas ecuatorianas? No, mire, en este momento ya no hay ningún barco extranjero en esta zona, que hay que tener claro. Ninguno de estos barcos entró dentro de la zona económica exclusiva que le corresponde al Ecuador, dentro de las 200 millas, las 12 territoriales y las 188 de zona económica exclusiva. Ninguno de estos barcos incursionó. Si hubiera incursionado, el Ecuador tenía la capacidad de capturar, como lo hizo hace, me parece que un par de años, con uno de los barcos chinos, que lo confiscó porque entró en esa zona. Los chinos y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente chinos, de estos barcos lo que hicieron es pescar en un corredor que se abre entre las 200 millas que salen del archipiélago de Galápagos y las 200 millas del mar, que digo, de mar aledaño al continente. Se crea un corredor de 200, un poco más de 200 millas, casi 300 creo, millas, que es agua, y son aguas internacionales donde puede pescar cualquiera, ¿verdad? Embajador, lo que pero dada el caso es que, sí, perdón, dígame, no lo escuchaba bien. Le decía, pero dadas las condiciones de Ecuador, de nuestro guardacostas, de nuestra marina, no sabemos, porque no podemos controlar, no tenemos la tecnología ni la capacidad, no podemos controlar si en verdad ingresan o no a las 200 millas de Ecuador, embajador. No, mire, bueno, yo he escuchado a oficiales, altos oficiales de la Marina, que dicen que sí tienen capacidad. Yo tengo un poquito de dudas, porque nuestra capacidad, y sobre todo ahora con la crisis económica en la que estamos, no habría esta capacidad de poder controlar, pero de lo que sí se tiene a través de información satelital, no han incursionado ninguno de estos barcos en
la zona económica exclusiva. Pero lo que sucede es que, mire, es un tema bastante complicado, pero la gente debe comprender que lo que sucede es que en esta zona, en este corredor que yo le he descrito, hay peces, lo que se llama altamente migratorios, ¿ya? Que se pasan de la zona económica exclusiva que le pertenece al Ecuador, se pasan a las aguas internacionales donde sí pueden ser capturados. Lo que sucede, y ahí es donde creo yo que el Ecuador y la Cancillería deben empezar una negociación ya con China para establecer las limitaciones que tendrían pesqueros chinos y de otros países para pescar en esta zona, porque ¿qué es lo que sucede? En la pesca que hacen estos pesqueros, capturan especies en peligro de extinción y que no les interesa a los chinos o a estos pescadores porque son especies que comercialmente no tienen el mismo valor, ningún valor, pero mueren y capturan, vamos a decir, tiburones, mantarrayas, que no les interesa a los pescadores chinos, pero que con sus mecanismos que tienen de arrastre, no hacen ninguna discriminación de aquellos peces que para ellos es de interés y que no afectarían al ecosistema de Galápagos. Y lo que estamos nosotros protegiendo es eso, el ecosistema de las Islas Galápagos, puesto que los bancos, vamos a decir, de atún, se pueden recuperar en X lapso para que esas especies no vayan a tener o vayan a caer en peligro de extinción. Mire, aquí de lo que se trata es de llegar a un acuerdo a través de una negociación. Ahora mismo ya no están estos pescadores, ya hubo un acuerdo, la Cancillería ecuatoriana actuó rápidamente, el canciller entiendo que habló con el canciller chino. Para China, Ecuador es un país clave en su interés que tiene alrededor de América Latina, y para nosotros es fundamental, porque fíjese usted la casualidad y el problema que teníamos, porque mientras teníamos este conflicto en esta zona. Tenían el problema del camarón, Estábamos negociando un crédito para poder para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces la situación es compleja. Y también, embajador, y también teníamos el problema del camarón, ¿no? Voy a resolver el problema lo más pronto posible y de manera definitiva. Sí, también teníamos, aparte de la búsqueda de crédito, también teníamos el problema de 3 empresas camaroneras ecuatorianas que estaban siendo sancionadas por China por el posible contagio del COVID. En todo caso, lo ideal para terminar este tema era que en Ecuador no esté año a año en este problema, sino se llegue a zanjar definitivamente para no estar preocupados de que vienen a depredar Galápagos, de que vienen a vulnerar la soberanía y de que vienen también a contaminar el ecosistema. Gracias, embajador. Este tema lo dejamos ahí. En todo caso, las autoridades tienen que tomar en cuenta y comenzar a hacer un trabajo a largo tiempo, de largo aliento. Hay un tema que me preocupa. La semana pasada hubo la señora ex ministra de Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, la señora María Ángela Duarte, que está procesada en el caso Sobornos con 8 años de prisión y que este rato está en casación. Ella ingresó a la embajada de Argentina en Ecuador a pedir asilo, a pedir que le den la posibilidad de estar ahí. ¿Cómo le ve usted este conflicto diplomático entre Ecuador y Argentina? Porque Ecuador no creo que le vaya a dar pues el salvoconducto para que salga de la embajada y se vaya a Argentina. ¿Qué le parece a usted? Bueno, mire, en América Latina existen 2 convenios o 2 convenciones sobre el asilo. Esta es una institución típicamente latinoamericana y tanto Argentina como Ecuador somos suscriptores y miembros de estas convenciones sobre asilo. Y entonces el asilo, la convención nos obliga a los 2 países a cumplir lo que establece en las normas del asilo en América Latina.
Y lo primero que tiene que hacer después de que una persona ingresa, en este caso a la residencia de la Embajada Argentina, la señora Duarte, es pedir la protección, como se dice, de Argentina, y luego, supongo, el asilo diplomático. Una vez que Argentina analiza las circunstancias y el primer requisito tiene que ser que la persona que supuestamente cree que corre real e inminente peligro, así dice la convención, tiene que demostrar que se trata de una persecución política, ¿no? Y esa persecución política, en este caso, yo no lo veo claro, porque la señora Duarte tiene una sentencia que ha pasado todos los niveles de apelación, entiendo, y que resulta complejo el decir que hay una persecución política cuando hay ya una sentencia de la justicia por un delito ordinario, ¿ya? Un delito común. Pero en fin, Argentina lo que tiene que ahora es analizar y ver si cumple la señora Duarte con lo que establece la convención, y luego si considera Argentina que contempla los requisitos de la Convención de Asilo, Ecuador deberá igualmente analizar si le concede o no le concede el salvoconducto, como usted muy bien dijo, para que pueda salir del Ecuador y dirigirse a Argentina. En todo caso, va a La pesar situación porque... yo encuentro que es complicada porque hay ya de por medio una sentencia, está a punto de estar en firme, ¿no? Porque ya luego la casación de la Corte Nacional definitivamente haría que esté en firme, y ahí sí imposible que el Ecuador pueda conceder el salvoconducto. En todo caso, puede pesar también un asunto político, pues el gobierno de Fernández de Argentina parece que tener buenas relaciones, buenas amistades con el expresidente Correa y con los ex miembros del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cree usted que pese alguna cosa para la decisión del gobierno argentino? Sí, lo que usted dice es algo real, eso no lo podemos discutir, existe. Yo lo que espero es que se aplique la fría objetividad de lo que dispone la Convención del Asilo, que es lo que yo le acabo de decir, y que no hayan consideraciones políticas que hagan que la decisión que tome primero Argentina y luego Ecuador sean resultado de un acuerdo político. ¿No puede arrastrar algún problema, algún conflicto diplomático entre Ecuador y Argentina? Podría ser, pero esperaría que no sea ese el caso, puesto que Argentina es un país sumamente importante para el Ecuador, sumamente importante. Otro tema en el campo internacional, embajador, aprovechando su presencia, es el tema de la elección del nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Habla que Ecuador apoyaría a un eventual candidato de los Estados Unidos, tomando en cuenta que los Estados Unidos, de un compromiso de caballero, decía que el BID funciona en Washington, pero nosotros no ponemos presidente. Sí, efectivamente, mire, ese es un problema muy delicado con el que se ve ahora el gobierno del presidente Moreno y la Cancillería, pero la Cancillería que estuvo encabezada por el embajador Valencia. En esa época, el Ecuador, a mi juicio, equivocadamente y lamentablemente, ofreció su apoyo al candidato americano que, como usted bien dice, el acuerdo al que llegaron hace 60 y pico de años, cuando se creó el BID, fue precisamente que la sede del organismo sería Washington y que el presidente ejecutivo, como se llama, la cabeza del BID, sería un latinoamericano. Y es por eso que han habido solamente 4, en los 60 años han habido 4, fíjese usted, presidentes, y todos ellos latinoamericanos, y todos ellos de una gran capacidad. Y ahora no debería ni podría ser diferente. Hay varios candidatos, bueno, no varios, pero 2 o 3
candidatos latinoamericanos, pero Estados Unidos, con el peso que tiene, podría hacer que consiga la presidencia del BID, y ahí sí el BID se politice en función de la posición que tiene el presidente Trump respecto de América Latina. Yo me temo que si es que eso llega a suceder, que es muy probable porque Estados Unidos, la elección en el BID no es solamente un país, un voto, sino un país, un voto, pero también cada país tiene, como en cualquier banco, ¿no? Tiene un accionariado, y en ese accionariado Estados Unidos me parece que tiene un 26%, que si recibe como parece que ya es el caso, Brasil por un lado, Colombia y Ecuador, que vergonzosamente, y le digo con toda franqueza, Ecuador no debió haber apoyado al candidato americano porque se rompía, estaba apoyando la ruptura de este acuerdo de caballeros que se hizo hace mucho tiempo. Es más, le puedo contar una cosa, el gobierno ecuatoriano estaba, y lo tuvo que retirar, por supuesto, tenía un candidato. El candidato era el propio ministro Richard Martínez, y le quitó el respaldo y le apoyó inmediatamente a los Estados Unidos en una actitud sumisa que a mi juicio no habla bien de la gestión diplomática del ex canciller Valencia. En todo caso, eso significa que el Ecuador en este gobierno ha estado a la cola de los Estados Unidos, y eso significa que no ha habido pues una política, como suele decir el gobierno y solía decir el embajador, el canciller Valencia, de soberanía. Embajador, este gobierno está terminando. Si usted fue parte de este gobierno en la embajada de los Estados Unidos, se vino, ¿quedó satisfecho usted con la explicación que le dieron y con su explicación en la Asamblea Nacional de los asuntos de los vuelos? No, de ninguna manera. Yo, mire, yo soy un embajador de carrera que me retiré en la época. Yo era embajador en Naciones Unidas durante el gobierno del presidente Moreno, del presidente Correa, en ejercicio de mi condición de embajador profesional, de carrera, pero yo no estuve de acuerdo con algunas políticas que ha aplicado el gobierno del presidente Correa, y en particular el canciller Patiño, y entonces yo tomé la decisión de renunciar a la carrera diplomática, puesto que éticamente no estaba de acuerdo con algunas de las posiciones. Eso me llevó al retiro y más bien a dedicarme a actividades académicas, que es otra de mis pasiones. Y sorpresivamente y curiosamente, el presidente Moreno me llamó y me pidió que colaborara con él como embajador en Washington. Yo dudé mucho, puesto que yo creo que para todos fue una sorpresa como al comienzo del gobierno del presidente Moreno hubo una gran apertura, un gran diálogo, muestras de democracia importantes, y sentí la obligación como ecuatoriano de apoyar esos esfuerzos siendo embajador en Washington. Yo quedé muy satisfecho con lo que se consiguió. Se consiguió la visita del vicepresidente Pence a Quito, se consiguió también la visita del secretario de Estado, se me escapa el nombre, a Guayaquil, y por último la visita del presidente Moreno Pompeyo. A Washington, ya cuando yo había dejado, pero la embajada, por supuesto. Pero claro, fue todo un proceso de acercamiento a los Estados Unidos que permitió que la relación que había prácticamente desaparecido con Correa ahora se restablezca, porque para nosotros es indispensable, es nuestro principal mercado, Estados Unidos, y eso es muy importante. En ese sentido, yo quedé muy satisfecho, pero no quedé satisfecho, y ese fue el motivo de mi renuncia, en que no haya un acuerdo específico para el sobrevuelo y la vigilancia marítima sobre el territorio marítimo del Ecuador, que está hasta ahora, entiendo, negociándose, y al mismo tiempo que se está negociando, cosa absolutamente inaceptable,
están volando los aviones americanos sobre el territorio marítimo del Ecuador. Y por eso presenté yo la renuncia después de haber hecho múltiples gestiones con la Cancillería, que no fui yo escuchado, y presenté la renuncia el 6 de enero de este año. Embajador, muchas gracias. En todo caso, usted dice que no logró que el presidente vaya a Estados Unidos y se tome la foto con Trump. Eso fue también falta de su gestión, decía. En todo caso, en un par de segundos, ¿usted termina decepcionado de la política exterior de Correa y de la política exterior de Moreno? Definitivamente. Yo creo que pudimos haber hecho una política exterior mucho más efectiva, mucho más productiva y mucho más en defensa de los intereses nacionales. La política exterior no tiene que ser ideológica, como lo fue durante la época de Correa. Tiene que ser pragmática, tiene que defender los intereses nacionales. En esa época, lamentablemente, nos hicimos de amigos que no fueron muy beneficiosos para nuestro país. Y en el caso de Moreno la verdad es que no ha habido una política exterior clara, han habido gestos aquí y allá, algunas cosas buenas, tampoco hay que decir que todo es malo, tampoco en lo de Correa todo fue malo, ya le digo, esto de la Convemar fue positivo. En el caso de Moreno, mire, ¿cómo va a ser posible que Moreno y su gobierno hayan deshecho y ayudado a desbaratar UNASUR, una institución que finalmente lográbamos que tenga su sede aquí en el Ecuador y eventualmente que pueda haber un secretario ecuatoriano de UNASUR, y no se aprovechó de esa oportunidad y más bien se alió a estos otros gobiernos de que se llama el giro a la derecha. Pero la cuestión ideológica no es lo más importante. El Ecuador debió, en este caso de UNASUR, haber hecho gestiones para conseguir el respaldo de esos países, con los cuales podía haber o no haber una afinidad ideológica política, sino ver cómo se juntan los intereses de los países, en este caso de Sudamérica, para fortalecer la unidad a través de UNASUR. Ahora eso ya no existe y más bien se han dispersado una serie de gestiones unilaterales casi, diría yo, de Chile por un lado, de Perú con el Grupo de Lima, Chile en cuanto a la creación de este PROSUR. Hay otro esfuerzo de regionalización en el cual sí debe el Ecuador, y ahí el presidente Moreno, bien, se fija, yo no tengo un criterio que me lleve a cuestionar todo. La Alianza del Pacífico, en la cual nosotros estamos empeñados en ingresar, es positivo para nuestro país y debemos hacer todo lo posible para que eso se dé lo más pronto posible. Gracias. Pero han sido, como te digo, no han obedecido a una política definida, coherente, articulada primero entre muchas de las instituciones ecuatorianas y después con otros países no solo de la región, sino del mundo entero, ¿no? Gracias al embajador Francisco Carrión Mena, ex canciller de la República, por haber comparecido en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta tarde de lunes 17 de agosto del 2020. Embajador, muchas gracias, muy amable. Para mí un enorme gusto y siempre estaré a las órdenes. Muy amable. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de hoy. Volvemos mañana. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.